Y ven, usted no tiene audífonos, o usted lo hace así con esta. Hola a todos, muy bienvenidos. Esta es una sesión que queremos compartir con todo el amor y con todo el gusto, una sesión de promoción y animación a la lectura, lectura crítica, tan necesaria, tan importante en estos tiempos. Estamos desde el Colegio San Ignacio de Loyola y queremos presentar a nuestro invitado, maravillosa persona que nos acompaña el día de hoy, William Rush. William es una persona amiga, personal, lo conozco hace muchos años, tuvimos la oportunidad de compartir en Confama. Y William es licenciado en Filosofía y Letras, especialista en literatura y magíster en literatura y ciudad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha publicado 4 libros de poesía, especialista en diálogos entre la literatura y las artes estéticas urbanas en la literatura Universidad Pontificia Bolivariana. Ganador del premio Concurso de Poesía para Poetas Jóvenes del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Docente universitario de la Universidad Pontificia Bolivariana y Digital de Antioquia, Universidad de Medellín y Tecnológico de Antioquia del ITM. Docente de maestría en etnoeducación del Putumayo y Leticia. Reconocido moderador y entrevistador de escritores en diversos eventos literarios de Colombia. Jurado del concurso de concursos literarios, asesor y consultor cultural. Coordinador de talleres de creación literaria y escritura creativa, realizador de clubes de lectura en empresas privadas y públicas, creador del proyecto digital El Rouge, literario para la difusión de la literatura, las artes y la cultura. Es mentor literario, ha sido escritor, invitado a múltiples encuentros literarios en América Latina. Tiene más o menos, tiene 25 años como creador, gestor cultural, director ejecutivo de la empresa cultural Casa de la Imagen. Entonces, con ustedes, este gran personaje, este gran hombre, letrado, inspirado por la pasión y el deseo de compartir con todos nosotros toda su sabiduría y conocimiento. William, bienvenido, te damos la palabra. William, hola, ¿estás por ahí? Si nos puedes colaborar, creo que falta activar el micrófono. Activarlo acá. Activarlo acá. Ya. Ahí está permitido el micrófono. William, no te estamos escuchando. Vamos a esperar un momentico. William nos está pidiendo unos segunditos. Mientras tanto, vamos a hablar de la importancia de la promoción y animación a la lectura en los primeros años, que es un tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a pensarnos en esa literatura y lectura crítica que nos ayuda a ser mejores seres humanos y a ser seres humanos con proyección. Una proyección que nace desde la primera infancia y que va abordándose durante toda nuestra vida. Entonces esperamos a William con paciencia estos minuticos. Y de nuevo, William, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar esta excelente invitación. Gracias a vos, Lindel, y al colegio, porque yo siento que hay un interés superior y es que la comprensión de lectura también se construya en familia, porque a veces pensamos que lo que sucede en el aula es muy valioso, es muy importante, pero necesitamos que lo que ocurre en el aula también se vivencie en familia y especialmente en situaciones cotidianas. A veces pensamos que podríamos también vincular a lo que somos como familia estas experiencias amorosas que tienen que ver con
con la enseñanza y el aprendizaje. Diríamos que la experiencia con los niños no se agota, no comienza solo en la escuela, sino que se potencia en todos los escenarios, cuando estamos de viaje con nuestros hijos, cuando estamos compartiendo escenas familiares, momentos únicos como visitar a la abuela, al abuelo, hacer encuentros, digamos, con primos, con familiares. Todos los eventos familiares tienen posibilidades para potenciar la lectura crítica y la comprensión de lectora. O sea que no solo la escuela sería como el referente, la institución. Diríamos que es un proyecto de vida, vivir la lectura crítica y la comprensión de lectora. La lectura es algo así como un principio, como un fundamento de cómo somos como familia. Y no solo en el sentido de leer, por ejemplo, libros, sino de leer los contextos. Amamos la lectura no porque esté en libros, sino porque es nuestra manera de sentir la vida desde los órganos de los sentidos, el olfato, los sabores, las emociones, los sentimientos. Todo eso hace parte de la construcción crítica que hacemos del mundo. Entonces, hemos visto cómo en familia se puede vivir unos aprendizajes atravesados por el amor, por los sentimientos, por la ternura. En el aula no alcanzamos a vivirlo así porque estamos en otros procesos más curriculares, pero en casa lo que vivimos se convierte en el fundamento para lo que vamos a hacer. Así que leer juntos permite dialogar sobre valores, pero más allá de la lectura del texto es leer desde el abrazo, leer desde el estar ahí juntos, también leer la vida desde esa soledad también y la autonomía que tienen los niños, que tienen nuestros seres amados en los entornos domésticos. Esa soledad y esa comunión está llena de emociones, realidades diversas. Todo lo que compartamos, Lindelia y queridos padres, en el hogar, se convierte en una posibilidad para interpretar el mundo. O sea, todo lo que nos pasa, y especialmente le daremos un énfasis a las conversaciones. Lindelia, muchachos, muchachas, compañeros, conversar mucho en casa, casi como si estuviéramos entrevistando al tío, a la tía, al abuelo, a la abuela, casi haciendo preguntas con propósito, nos pueden ayudar a que la lectura no dependa de libros. Tenemos la plataforma Sora en la institución Lindelia y ahorita me encantaría que en el paso de esta charla tuviéramos también un recorrido breve para que viéramos algunos textos que pueden servir de apoyo. Los libros son fundamentales. Las lecturas que vienen en los libros nos ayudan a tener algo así como una participación en la cultura, comprar un libro, ir a la feria del libro, que para nosotros Lindelia y queridos padres es la fiesta del libro, es algo así como una fiesta del pensamiento y la familia sería la primera escuela de ese pensamiento. La cultura general que se puede encontrar en casa, con la diversidad, por ejemplo, Lindelia, de familiares, la diversidad cultural. Nuestros hijos pueden ser pequeños reporteros de grandes historias de familia. Preguntar mucho, conversar mucho, es parte de ese entrenamiento hacia la lectura crítica. Vuelvo y digo, antes y más allá de los libros. Los seres humanos somos libros, tenemos historias. Lindelia, ¿tú tuviste de pronto un tío o un familiar que te llamó la atención en algún momento y creías que esa persona tenía algo que contar? William, qué bonito recuerdo que me traes a la mente con esa pregunta.
El mentor en cuanto a los cuentos y las historias es mi papá. Entonces, al fuego de la leña en las fincas de la familia o del mismo, nos reuníamos en las noches a escucharlo a él contar historias que no siempre estaban escritas, estaban en su memoria o en su imaginación. Desde ahí nace también como esa pasión, en mi caso, por la lectura y por los cuentos vividos, creados, inventados y experimentados por otros. Gracias, Lindelia. Ahí estamos hablando de la oralidad como un primer ejercicio de entrenamiento hacia la lectura crítica. Cuando en una familia quizás a un niño se le calla o a un niño se le dice que no pregunte, que no, que no hable tanto, que se quede callado, es limitarlo precisamente de esa educación oral que va a permitir que se conecte, que tenga un puente con todas las historias que vendrán después. Entonces, cuando te educan el oído, estás haciendo una experiencia compartida. Es una tradición. Puse la imagen del Principito precisamente porque va a ser nuestra guía en esta conversa, en en este compartir de historias, para que los padres de familia que deseen también levanten la manito, así como Lindelia, y nos cuente su experiencia, porque así como tu padre, Lindelia, te contaba historias sobre lo que había vivido, el Principito va a buscar muchas personas para conversar y su mundo va a crecer por las conversaciones poderosas, sensibles que va a tener. Entonces, si no hay una experiencia compartida en el aprendizaje por medio de la conversación y de la oralidad, vamos a pensar siempre que de donde aprendemos es desde los textos que están digitales o los textos que están impresos en papel en las bibliotecas. Y diríamos entonces, Lindelia, tu papá fue el primer libro que tal vez tuviste. Era un libro vivo. Incluso la UNESCO valora, por ejemplo, las bibliotecas humanas, así los llama a a las mujeres y a los hombres que saben contar sus propias vidas, lo que nos ha pasado. Entonces, leer críticamente implica sospechar del texto, pero no solo sería del texto para un examen. Texto es textura. El texto tiene trama, tiene un entramado, tiene como una especie de signos que atraviesan, como si fuera el tejido en una tela, van, vienen, tienen sensación táctil, tiene hilos, o sea que por debajo, siempre, papás, Lindelia querida, hay algo oculto. Entonces, en la lectura crítica buscaremos preguntas que a veces son incómodas. Y con el paso del tiempo, el niño, la niña, el adolescente se va a entrenar en saber usar las preguntas en el contexto también determinado. Es decir, sospechar del texto, comenzamos, por ejemplo, diciendo es, hay textos más allá del texto escrito o del texto digital, del texto en papel, del texto en formato de libro. Más allá del texto en libro, hay otros textos. Los seres humanos somos textos. Mi abuela es un texto. El abuelito del niño, el abuelo de sus papás, también es un texto. Los objetos que amamos también son textos porque cuentan historias. La realidad tiene textos. Una situación, una escena, un momento vivido en un viaje, una dificultad que hayamos tenido en un aeropuerto. Esa situación es un texto.
lo que vivimos en la pandemia, por ejemplo, esas situaciones extrañas, complejas, son texto porque tienen historia. Entonces, sospechar del texto, comencemos diciendo que el texto es más allá del texto. Los textos no son solo libros o material escrito, impreso digital. La vida está hecha de textos. Así que en la lectura crítica, el propósito mayor, Lindelia, es llegar a ser capaces de comprender los textos de la vida cotidiana y por ende los textos escolares, ¿cierto? Que un niño, ¿cierto? Desde prekinder, por ejemplo, a quinto de primaria y obviamente en la secundaria, en la media, sepa identificar las preguntas que están detrás de lo que la vida le presenta. A ver, la lectura crítica nos permite, sospechando del texto, no comer cuento. Por ejemplo, Lindelia, alguien que hable mucho merece que se le sospeche. Alguien que calle, con ese texto callado, silencioso que tiene, también hay que hacerse preguntas. ¿Quién? ¿Desde dónde? ¿Con qué intención? ¿A partir de qué? ¿Relacionado con qué? Podríamos también, papás, si desean, pueden levantar la mano. ¿Qué sería para ustedes sospechar del texto y qué otras preguntas nos podemos plantear? Preguntarnos preguntas. Ese sería el método mayéutico que en la filosofía nos va a enseñar Sócrates y que Platón va a perfeccionar. Pareciera que es muy incómodo alguien que pregunta, pero es que alguien que pregunta ya está sospechando de que lo que le dijeron está validado por sí mismo. La filosofía empezó a preguntarle a Indelia por el qué es esto. El qué es como la esencia de las cosas. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es la alegría o la felicidad? ¿Qué es la belleza? Pero con el tiempo aparecieron otras preguntas, como por ejemplo, ¿quién es el que pregunta? Ese quién cambiaría por completo la interpretación que tengamos de ese qué. O sea, más importante a veces que el qué es el quién. Quién habla, quién dice, desde dónde lo dice. Entonces, por ejemplo, una de esas situaciones que a veces se presentan en los entornos escolares o en la infancia son los desencuentros con otros amiguitos. Me gustaría saber si alguno de nuestros participantes del día de hoy tuvieron algún desencuentro con un compañerito porque lo molestaba, porque le hacía, digamos, preguntas incómodas. Si había alguien que lo molestaba a uno, la pregunta sería, ¿cómo comprender esa situación con las preguntas básicas de la lectura crítica? ¿Qué? ¿Quién? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Si mi compañerito me trata así, Lindelia, la pregunta es, ¿quién es él? ¿Desde dónde hace lo que hace? Comprender que esas preguntas básicas me podrían ayudar a tener una lectura crítica de lo que el amiguito me está diciendo o me está haciendo. Y en el camino yo puedo aprender Lindelia como niño, incluso yo recuerdo que eso me pasaba. Yo tenía como cierta capacidad de hacerme esas preguntas. Si él me pega o si él me dice algo feo,
es porque le falta amor. Yo recuerdo eso. Había un amiguito del colegio que vivía cerca de mi casa en Guayabal, en San Rafael, y como a mí me gustaba leer, él siempre me tumbaba los libros y yo me sentía muy triste, y eran los libros de la biblioteca del colegio. Y como era un vecino, pues la agresión seguía. Pues un día me le enfrenté y le dije, ¿sabe? Usted me pega porque a usted le falta amor. ¿No ve que usted vive solito? ¿No ve que usted no tiene una mamá como la mía? Y obviamente el niño no supo qué decir y qué hacer en ese momento. Y tal vez mis respuestas o mis afirmaciones lo golpearon un poquito porque yo no era violento con el cuerpo, con lo físico. Pero tal vez yo hacía preguntas y decía cosas, hice un juicio. Vos me tratás así porque te falta amor. ¿No ves que estás solito? Y yo sí tengo mamá, y yo sí tengo abuelita. Entonces, claro, la lectura que yo hacía de mi mundo me permitía leer que la agresión de él estaba basada en lo que no tenía y yo sí tenía. Yo tenía amor. Entonces es muy complejo porque uno a veces cuando no tiene las preguntas o el lenguaje, permite que se den agresiones. Entonces lo que buscamos en este objetivo general, Lindelia y compañeros, padres de familia, es que los procesos de lectura crítica se puedan fortalecer para acrecentar la autoestima, el amor propio, la capacidad de resolver situaciones difíciles, más allá de la comprensión lectora que nos proponen los contenidos de las áreas, del currículum. En los espacios familiares se puede alimentar y se puede promover, claro que sí, un diálogo con la literatura y las artes. La recomendación que siempre le hacemos a los padres y a los maestros es enseñar literatura, es leer juntos, vivir la experiencia de la literatura, de la lectura, con un libro en la mano, pero también con la conversación, pero a eso hay que ponerle canciones. Debemos invitar la pintura, el dibujo, Lindelia, ir a un museo, ir a un parque, para leer el mundo y las situaciones, de modo que el niño sienta que hace parte de la cultura. Entonces, ¿cómo fortalezco los procesos de lectura crítica y comprensión lectora en familia, teniendo una agenda cultural mensual a la que participemos? Recuerdo, por ejemplo, que mi sobrino mayor recuerda con amor las visitas a Confama, porque en las visitas a Confama de San Ignacio, desde que era niño, en su primera infancia, iba en el bus y la mamá le contaba la ciudad, y cuando iba a la biblioteca de San Ignacio, donde precisamente estábamos nosotros, no solo estaba la hora del cuento, sino que también había una obra de teatro en el Teatro de la Caja de Compensación. Pero también salían al parque de San Ignacio y entre mi hermana y mi sobrino Juan Felipe leían lo que estaba pasando en ese parque. Entonces se volvía realmente una construcción colectiva. La ciudad le permitía también, en este caso a mi sobrino, comprender que más allá de la biblioteca existían otras vivencias que también eran textos. Entonces ahí se hacía preguntas, porque habían habitantes de Ajá, era para calle, eso.
porque habían habitantes de calle, por ejemplo, porque habían señoras de una manera tan distinta a las de su mamá. ¿Qué era el mundo? Y a partir de qué él podía tener posturas que no tuvo su hermano, por ejemplo, que ya no fue a la biblioteca de San Ignacio, Lindelia. El menor, que hoy tiene 19 años, Juan José, tiene una lectura crítica del mundo diferente, basada en los libros y en la digitalidad, porque tenía y ha llegado a tener unos libros, una biblioteca muy buena, pero le ha faltado la lectura de la calle, el acompañamiento del hogar con lo social. Entonces, en estas propuestas que estamos viendo, vamos a identificar estrategias y tipos de pregunta de lectura crítica que podemos hacer en familia a partir de los textos literarios, artísticos, culturales. La idea es comenzar a construir espacios de diálogo familiar a través de la lectura compartida y muy posible ya eso se está haciendo. Entonces, ¿cómo lo podemos dinamizar y fortalecer más? Y la idea con esta conversación de hoy es aplicar las prácticas de lectura crítica en familia, integrando Lindelia, como les decía, padres de familia, las artes, la cultura y especialmente la oralidad y las experiencias familiares. Entonces los invito, padres de familia, si tienen algún comentario frente a esta propuesta que les estamos haciendo, de que la lectura crítica se fortalezca no solamente con libros, sino con conversaciones, con emociones que están en las historias familiares. Por ejemplo, Lindelia, el álbum familiar, las fotografías que hacen parte de la memoria de la familia pueden ser un eje para crear vivencias de lectura crítica. Adelante, Lindelia, y conversemos. Muchas gracias, William, por la participación. Quería, antes de dar la mía, invitar de nuevo a los padres de familia. El micrófono de cada uno ya está habilitado. Lo pueden abrir, pueden participar, son bienvenidas toda esta construcción colectiva que podamos hacer aquí, que podamos también sentirnos parte de esta conferencia. Sabemos que el experto y que el que dinamiza todo es William y que a quien honramos con toda su sabiduría, pero quien quiera participar, hacer un aporte, una pregunta, es muy bienvenido. Y cuando William nos remembraba esa historia escrita a través de las fotografías, eso es muy bonito porque eso nos habla también de nuestra propia esencia, nuestra propia historia. A veces tenemos fotos en la mano que no son precisamente donde yo aparezco, pero aparece mi abuela, pero aparece mi abuelo. Y son muy escasas, digamos, en mi caso, de esas abuelas o esos abuelos, son muy escasas las fotografías que yo pueda tener de ellos. Entonces se convierten en una joya que me va contando a mí una historia que no viví, pero una historia que también es cadena, también es herencia, que también es ideario de ellos, que yo heredé. Entonces lo veo muy bonito traerlo como parte de esta lectura crítica, porque yo no llegué aquí como en paracaídas, yo llegué aquí Sí, a través de una linda familia que me claro. permitió estar acá. No hablamos de familias perfectas, pero sí hablamos de familias hechas y construidas en amor y con mucho trabajo. Entonces ahí estamos nosotros también construyendo nuestra historia a través del tiempo, a través de esas historias vividas. Quien quiera participar, como les digo, reitero, pueden prender el micrófono. Incluso compartiendo, Lindelia, anécdotas, vivencias que nos permitan ver que la lectura crítica y la comprensión lectora no depende de los libros. Si vamos a seguir el camino que nos propone espiritualmente el Principito, lo que vamos a comprender es que las vidas de otros importan y que comprender o conocer las vidas de otros que aparecen, como decimos, en el álbum familiar, nos permite hacer un viaje cultural
por nuestros ancestros. Entonces, cuando un niño, cuando una niña sabe de dónde viene, tiene preguntas que están fundamentadas y puede dar cuenta de muchas más cosas. Te voy a poner el ejemplo, les comparto esta anécdota. Le compramos hace unos 7 años a mi mamá, que tiene hoy día 85 años, un portarretratos digital y en una USB descargamos la mayor cantidad de fotografías que podíamos de su historia de vida con nosotros. La historia de vida de ella con sus amigas y esa experiencia visual se convirtió en una experiencia crítica porque comenzó a hacer preguntas y esta persona cuándo y qué fue lo que sucedió acá. Para mi mamá, el portarretrato digital es su libro de lectura crítica, porque con cada foto que pasa, además de que alimenta las emociones y los recuerdos, se entretiene, claro está. Cuando estamos conversando me dice, mira, yo te cuento tal cosa, porque resulta que lo que está viendo le trae preguntas, le genera conversación y entre foto y foto crea relaciones. Y algo que he visto es que le da curiosidad, pero ya no juzga, porque está viendo toda la gente que ha vivido a su lado, pero no desde los juicios. Es que mi hermana, es que fulanito, no plantea juicios. Entonces yo creo que los seres humanos en este laboratorio de preguntas críticas en familia, la idea es no buscar si hay una respuesta correcta o si hay una incorrecta. Uno se hace preguntas porque, ¿cómo crees que el personaje actuó así? ¿Por qué crees que ella era así? En vez de ir directamente a, es que ella era muy mala porque me pegaba mucho. No, hay algo más y es sentir al otro. En la lectura crítica, en la comprensión de lectura, los sentimientos, las emociones nos permiten ser compasivos, incluso con quienes no nos caen bien. Entonces, hay una ética de la comunicación Lindelia y padres de familia, y es que ser crítico no es ser criticón, ser crítico no es ser agresivo, ser crítico no es hablar durito, ser crítico no es ser incómodo para otros, es ser compasivo también. Entonces yo me acerco a tu mundo Lindelia para reconocer emociones, empatía, con preguntas como ¿qué habría sentido ese personaje? ¿Qué sería lo que le pasó antes? ¿Tú sentiste algo parecido alguna vez? Entonces las preguntas críticas, queridos papás, no las construimos para destruir a otro, para ganar a otro, ganarle algo a otro. Es para acercarnos a los demás, Lindelia. ¿Hay algún comentario, Lindelia, ahí en el chat? ¿Alguna conversación, queridos papás? Sí, quiero retomar las palabras de el señor Juan Fernando Morales. Él es padre de familia, de Mateo Morales, y dice, debemos invitar a nuestros hijos a la lectura conectándola con el placer y no con la obligación. Me encanta ese comentario, lo exalto porque yo digo, el colegio tiene esa filosofía, entonces estas palabras de don Juan Fernando están directamente proporcionadas desde el querer, desde el deseo, desde el placer, desde lo que nosotros cotidianamente hacemos. Entonces, nuestras bibliotecas, las sedes, ambas sedes, tienen un amplio horario precisamente por eso, porque
Tenemos la parte académica que apoyamos, claro, pero tenemos esa parte lúdica porque en nuestras bibliotecas hay cualquier cantidad de libros, de todos, entonces no solo académicos, sino que la temática es muy amplia para fortalecer esos lazos de placer, esos lazos de conexión con la literatura, con la lectura, que va directamente con mi emoción, con lo que deseo aprender, con lo que no hace parte de la academia, pero que está también como mi hobby. Me encanta que don Juan Fernando nos ponga este recorderis y ya podamos exaltar esto que hacemos desde el colegio con todo el amor. Quien Entonces, más quiera participar, dejamos, bienvenido sea. gracias Linda, entonces dejamos claro que la lectura crítica no es seria ni aburrida, porque está atravesada por las emociones, la sensibilidad, la alegría, el placer, el juego. Cuando una persona ha sido entrenada desde la infancia en su mirada crítica del mundo, también tiene humor, tiene sentido juguetón, lúdico, juega con el lenguaje, se ríe, comunica la pasión por la vida. Por eso, otro de los consejos o sugerencias para construir preguntas o una actitud crítica es relacionarla con la vida cotidiana. O sea, los textos nos tienen que permitir una pregunta como, ¿qué parte de esta historia se parece a algo que te haya pasado en casa o en la escuela? Por ejemplo, en primera infancia hay un libro bellísimo que se llama Ahora no Bernardo, de, el apellido es McKee, David McKee, que tal vez podría estar incluso en la plataforma Sora Lindelia. Ahora no Bernardo, precisamente, William, sí, ¿cierto? nosotros tenemos ahora, no, Bernardo, es de David McKean. Y Y ese quería lo también contar, recomendaríamos. totalmente de acuerdo, es un muy buen libro que nos hace reflexión profunda, muy profunda, sobre las acciones que hacemos de forma cotidiana, pero reiterativa, que estamos haciendo y que estamos formando. Y quería retomar las palabras de Jorge Luis Borges cuando decía, la lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Es como parafraseando lo que él decía con relación a la lectura por placer. Y ahorita me gustaría, Lindelia, cuando pasemos como por estas sugerencias de cómo construir las preguntas y acompañar los procesos de lectura de una manera menos invasiva y más amorosa, el cuento de Ahora no Bernardo, para que con ese cuento construyéramos unas preguntas basadas en estos modelos. Porque a Bernardo no le ponen mucho cuidado. Bernardo es un niño, digamos como de 5 años, y entonces todos en la casa están ocupados. Entonces, a partir de Ahora no Bernardo, uno se podría preguntar, después de leer la historia de Bernardo, ¿algo se parece a lo que ya has vivido en casa o en la escuela? Esa sería una pregunta con un sentido crítico, pero respetuoso y amable. Otra pregunta es sobre las causas y las consecuencias. Eso ayuda a construir cierta responsabilidad también en el niño. ¿Qué habría pasado si el personaje toma otra decisión? Entonces, en el cuento de Ahora no Bernardo, de David McKee, vamos a ver cuál es la decisión que toma Bernardo cuando no lo escuchan, cuando no se detienen, cuando no encuentra con quién conversar. Todos están muy ocupados y Bernardo lo único que quiere es que alguien lo mire. Hablar sobre las consecuencias que tienen precisamente nuestras acciones, Lindelia.
Tenemos el Principito como guía, porque también lo tenemos en Sora, ¿cierto? El Principito nos Acá estoy acompaña. tratando ya. ¿Ah? Sí, Lindelia, qué bueno saber si tenemos también el Principito, porque es una lectura que incluso se usa, se vive en maestrías de todo tipo para comprender los caminos del conocimiento y los caminos precisamente de la convivencia, de la búsqueda interior y obviamente de la construcción de la lectura del mundo que nos muestra Antoine de Saint-Exupéry, porque podríamos ver que una situación se puede mirar con otros ojos. Lo que parece un problema se puede ver como un desafío. Lindelia, ¿qué nos estás compartiendo tan bello? Aquí les estaba compartiendo la pantalla de Sora. Tenemos estos títulos del Principito que los podemos prestar, los podemos disfrutar desde casita. El sistema nos permite ingresar a ellos y hacer una lectura compartida en familia, porque como decíamos ahorita, como nos decía William, la lectura compartida es mucho más divertida, es mucho más amorosa, conecta corazones. Entonces, miramos acá, tenemos varios títulos, invitadísimos todos a participar de pronto en casa, en familia, para que la puedan prestar. Y hay una ventaja, Lindelia y queridos papás, con el Principito, con ciertas obras, y es que están conectadas con el cine, con la música, con la ilustración. Entonces, la lectura crítica y la comprensión lectora en familia se amplía con imágenes, canciones, películas. Entonces podríamos ver dos o tres versiones que tiene, por ejemplo, el libro o la situación que estamos conversando. Entonces, mira, esto que nos está pasando aparece en una película. Veamos la película. Mira, esta situación que está sucediendo en una canción, porque las canciones también son literatura, también cuentan historias, la podríamos ver así, que no siempre fueran libros, sino precisamente encontrar en la música, en la pintura y hacernos preguntas, ¿qué colores o formas pintarías para representar este momento? O sea, la lectura crítica estaría muy conectada con los sentimientos, momentos en los que no sabemos qué estamos sintiendo, que los niños no saben comunicar o lo comunican como lo sienten, o nosotros no sabemos ser los interlocutores que ellos están esperando, pintando, cantando, bailando, teniendo otras experiencias, podríamos tener experiencias más amorosas sin que la lectura crítica se viera como tarea. Me gustaría mucho, Lindelia, que alguno de nuestros papás invitados a este encuentro nos leyera las recomendaciones 7 y 8 para acercarnos a preguntas que sean críticas pero no invasivas. ¿Quién se le mide a leernos con su propia voz la 7 y la 8 como recomendaciones para construir preguntas? Porque a veces uno Yo te la tiene leo. preguntas incómodas. Adelante, ¿con quién hablamos? Papá de Mateo Morales, Juan Fernando Morales. Adelante, Juanfer, un abrazo para vos. Igualmente para vos y muchísimas gracias por este espacio. Bueno, el séptimo, incluir preguntas sobre valores y convivencia. La lectura también la lectura también forma el carácter. ¿Qué valor importante nos enseña esta historia? ¿O qué harías tú en su lugar para cuidar a los demás? Y la 8,
dar espacio a la imaginación y a lo poético. Preguntar de forma creativa despierta el pensamiento simbólico. Si este cuento fuera un paisaje, ¿cómo sería? ¿O qué olor o sonido tendría este momento? Juanfer, ¿en algún momento te ha pasado con tu hijo o te pasó a vos la necesidad de plantear alguna pregunta como esta? Ustedes ya las han vivido, porque, a ver, a veces abusamos de la moraleja y entonces el niño se da cuenta que todo lo que hacemos debe tener una moraleja y un sentido. Y a veces el juego y la lectura por sí misma hace mejor el trabajo sin sacar reflexiones muy elaboradas. Y a veces solamente hablar del olor o del sonido de, de una experiencia, de un texto, eso ya viene siendo crítico. O sea que la 7 y la 8 parecen contrarias porque una pide los valores, el mensaje, la necesidad de convertirlo en una posibilidad de convivencia, y la otra es el placer amoroso y sensible de los órganos de los sentidos. Oler, degustar, escuchar, ver, aprender a ver, aprender a jugar con los órganos de los sentidos. ¿Vos has vivido en familia con tu hijo un poco estas preguntas? Pues a ver, más que vivo estas preguntas, lo que hemos hecho pues con Mateo Sí, es, pues finalmente somos unos convencidos que el ejemplo arrastra. Entonces digamos que a nosotros nos gusta pues el tema de la lectura. Entonces leemos un texto o leemos la palabra, pues la Biblia, porque nosotros pues somos católicos practicantes. Entonces cuando leemos el Evangelio, pues finalmente analizamos cada uno, la mamá, el papá y Mateo analizan pues qué nos dice, a qué nos exhorta en la mm, palabra. Entonces digamos que ahí desde desde, desde la tranquilidad, porque lo hacemos desde un ambiente tranquilo, sano, sin, sin, sin pues como presionar a Mateo para que, cierto, nada de esas cosas, mm, él ya por iniciativa propia nos vio orando, nos ve leyendo, entonces él ya se mete también en el cuento y claro, empieza también a leer. Y en la dinámica de los juegos también nos involucramos mucho con él. Cuando tú decías ahora más adelante, pues teatro, parques, pues esos espacios a mí en lo personal me fascinan compartirlos con mi hijo y es dar lectura de todo lo que hay en el entorno. Y como yo le digo a él, no sé si estaré equivocado, ya tú me corregirás o me ayudarás, no nos gusta, a mí no me gusta andar tanto en automático, o sea, porque pues desafortunadamente uno llega a cierta edad y pierde como esa capacidad de asombro que hoy la tienen los niños. Entonces, tratamos pues como que Mateo le haga lectura a cualquier lugar donde esté, entonces lo incorporamos mucho en el teatro, en el cine, en la música, en los juegos didácticos y obviamente que la lectura para nosotros y para Mateo es importante hoy. muy Más pues eso bien. es como lo que te puedo decir. No, y está muy bien, Juanfer, porque es viéndolo, es viviéndolo, no es estudiándolo, pero entonces hay que fortalecer las preguntas y las conversaciones para que eso que se viva deje por lo menos memoria, ¿cierto? Y entonces Mateo y todos los niños terminan asociando lo que les ha pasado en familia como parte de su fundamento para saberse defender. O sea, saber cómo preguntar, saber cómo estar en un contexto, qué cosas se pueden y qué cosas no se deberían decir o hacer según los contextos, son interpretaciones que salen de lo que ha pasado al interior de la familia. Entonces mira que esa actitud de hablar, de compartir, de ver, de estar unidos, permite tener herramientas para resolver situaciones. Y como estábamos viendo ahorita, no hay preguntas
correctas más o menos, pero uno sí se va perfilando en el camino para que la actitud crítica sea compasiva, respetuosa, fraterna, inteligente, adecuada, eficiente. Por ejemplo, cuando uno da excusas, rodeos, envuelve, enreda, un niño se da cuenta y le puede decir a uno, no, dígame la cosa, dígame la situación claramente o no te estoy entendiendo. Entonces, cuando la vida tiende a ser así, tan enredada, el entrenamiento que ha tenido en casa, como ustedes lo han hecho, Juanfer, permite que pueda desenredarse el mundo, porque lo que hacemos en la lectura crítica, en familia y obviamente en la escuela, en el aula, permite resolver las situaciones que vendrán después. Y por ejemplo, la memoria familiar ayuda mucho, porque vemos los modelos. Es que si mi abuelita, es que si mi abuelito lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Es que si ellos fueron capaces y a mí me contaron y yo sé de dónde vienen mis papás, esos recuerdos se convierten en referentes para resolver conflictos o situaciones difíciles. Además de que quedan reflexiones. ¿Qué aprendimos de la lectura? Pero esa pregunta vendría muy después. De todas las preguntas críticas, y por eso la puse de número 10, es esa. Porque cuando al niño primero le preguntamos qué fue lo que aprendió, casi le estamos imponiendo, casi le estamos imponiendo que todo el tiempo debe haber un aprendizaje y que lo debe tener claro. Hay cosas que se aprenden y se identifican es con el tiempo. Entonces, al texto literario y a la vida no le podemos exigir de una vez que aprendimos. Porque mira, Juan Fernando, miremos papás, mamás, las reflexiones llegan con nuestros procesos de madurez. Entonces, lo que aprendimos de esta lectura para vivir mejor en casa y en el mundo, podrían aparecer, podrían salir, se podrían dar, pero también en el momento podría ser que no hay una definición o una respuesta. Es en el camino. Entonces, no es muy aconsejable que desde el comienzo estemos averiguando por lo que se aprendió. Sería parte del proceso, del viaje, del camino y podría estar más adelante. Juanfer, ayúdame con la sugerencia final para que veamos un cortometraje del Principito, a ver qué preguntas aparecen o nos ayudan a la lectura crítica y la comprensión de lectura en casa. Juan. Ok. Después de cada lectura, anoten las preguntas que surgieron y conversen sobre ellas mientras cocinan, caminan o miran fotos antiguas. Así la lectura se transforma en diálogo y el diálogo en memoria compartida. Completamente de acuerdo. Fer, ¿les ha pasado a ustedes de alguna manera? Porque, a ver, yo vengo de una tradición donde escuché mucho, no pregunte tanto. De alguna manera, ¿cierto? Yo escuchaba que mis compañeritos tenían situaciones en las que les decían, no pregunte tanto. Y cuando a uno le dicen eso, pues lo que le están es proponiendo, ¿cierto? No sea crítico, no se entrene hacia lo crítico, no crea en las preguntas, pero todas las preguntas se pueden anotar
en fichitas. El poeta Pablo Neruda, y esa sería también otra pregunta para Lindelia, tenemos el preguntario. El libro de Pablo Neruda se llama El Preguntario, donde las preguntas se convierten en la base para mantener una lectura crítica y también juguetona frente al mundo. Entonces, mientras que hacemos otras cosas, caminar, cocinar, jugar, ver televisión, ir en el carro, podemos jugar con las preguntas, manteniendo un diálogo, compartiendo la memoria. Además, porque se pregunta no para descifrar, como si estuviéramos en un concurso. Estamos utilizando la pregunta como excusa para un diálogo, ¿Y qué si te gusta preguntar, no? para generar preguntas. Adelante, para que la compañía no se detenga. Juanfer, ¿algo de esto les ha pasado a ustedes? ¿Las preguntas se olvidan o las siguen abordando en las situaciones cotidianas? ¿O a vos te pasó en la infancia? No, nosotros, por ejemplo, con Mateo, sí lo hacemos, las preguntas pues obviamente se dan en la vida cotidiana, se dan, por ejemplo, cuando compartimos la cena, ahí Sí, se dan este tipo de preguntas y pues se le presta, es como es un momento tan íntimo de la familia, es como muy propio y ahí mamá y yo le vamos como respondiendo y él va preguntando porque Mateo pues es un niño muy cuestionador y eso es bueno, nos parece que eso es bueno y, y nada, pues, pero se da mucho el diálogo en nosotros, se da mucho, por ejemplo, en la cena, eso sí es algo muy incorporado pues en la familia. la conversación en medio de los juegos, la comida es muy bella. Es que la pregunta se plantea, papás, estimado Juanfer, no para crear un desafío. Lindelia, la pregunta es un juego. Incluso la misma pregunta, cómo hacerla de diferentes maneras, incluso en diferentes momentos. Tomarse en serio las preguntas no vuelve a un niño preguntón, ni a un ser humano maluco e incómodo, sino curioso. Y entonces, el preguntar hace parte de la lectura crítica, pero si se aborda de manera natural. A uno, no pregunte tanto, no me pregunte tanto. Es que también es la manera de preguntar, Lindelia. Y ahí se maneja, por ejemplo, en el aula o en familia, saber el momento en el que la pregunta es pertinente. Entonces, se ha pensado que una persona que es crítica alza la voz, se impone, agrede, la pregunta se vuelve como una espada y no, la pregunta es un abrazo. La pregunta es, yo quiero aprender, tengo curiosidad, yo te quiero abrazar con esta pregunta. Eso es lo que buscamos, ¿cierto, Lindelia? Que la pregunta sea un puente para conocer, no un desafío de superioridad. Lindelia Hola. Bella, Iba papás a queridos. participar también, iba a participar queriendo también reconocer que el aporte o la respuesta que da ese otro sea validada. Como decías, retomando un poquito lo que decías ahorita, no hay respuestas que son incorrectas, hay respuestas. Entonces, validando también esa interpretación del otro, cómo interpreta el mundo y cómo lo puede resolver a través de sus líneas de conocimiento, de su experiencia, y validando en el aula lo que ellos nos responden, lo que ellos quieren participar. Si el texto no lo dice, pero el niño lo infiere de alguna manera, bien sea por la ilustración o por su experiencia de vida, o bien sea porque le quiera dar un matiz diferente a esa lectura, eso también es tener un espíritu crítico sobre lo que se está leyendo. Y haciendo también otro énfasis acá en lo que Juan Fernando nos puso en el chat, decía el papá que participó ahorita. Dice, en la lectura crítica se da un proceso dinámico que implica interactuar activamente con un texto, cuestionar y analizar su significado
y propósito. También nos participaba Silvia Isabel Lozano Ángel, dice, ¿nos pueden compartir por favor la presentación? Entonces ya Paula le contestó que sí, que con mucho gusto, para que puedan tener esta presentación de una manera distinta. También el video va a quedar. Gracias, William. Gracias, Lindelia. Y ahora que tenemos tanta educación visual o se consumen tantos videos, creo que es muy importante utilizar también todos estos videos de las redes sociales con propósito, con sentido. Así que miremos este sobre el Principito y les propongo que cada uno escriba una pregunta en sintonía con lo que hemos conversado. Una pregunta que permita el diálogo y la conversación. Voy a compartir el video muy asociado con la propuesta didáctica que les tenemos del Principito. Vamos a ver por aquí. ¿Se escucha, Lindelia? No, en ese momento no estamos escuchando. Ah, bueno. ¿Y si se ve? Sí se ve. Listo. Entonces, ya les cuadro. El Principito, por ejemplo, es una estrategia didáctica para la lectura crítica por la diversidad de situaciones que tiene que vivir el Principito. O sea, hay encuentros difíciles, hay encuentros amorosos, hay reflexiones que se logran, digamos, con figuras como con el zorro. El Principito comprende la dimensión del zorro, la soledad y el mundo de los otros para no sentirse superior a ellos. Dime, Lindelia, si se No escucha. podemos jugar. Ahí se está escuchando. Y confirmo que Explícame. estamos escuchando. ¿Qué es Sí, eso? estamos escuchando. Significa Lo voy a compartir desde el comienzo. crear un lazo. Para mí, tú no eres más que un niñito entre cientos de miles de niños más. Yo no te necesito. Y tú no me necesitas. Para ti, no soy más que un zorro entre otros miles de zorros. Pero si me domesticas, nos necesitaremos. Oye, juega conmigo. No podemos jugar. Domestícame. ¿Qué es eso? Significa crear un lazo. Para mí, tú no eres más que un niñito entre cientos de miles de niños más. Yo no te necesito. Y tú no me necesitas. Para ti, no soy más que un zorro entre otros miles de zorros. Pero si me domesticas, nos necesitaremos. Oye, juega conmigo. No podemos jugar. Domestícame. ¿Qué es eso? Significa Se plantea algo, Lindelia y queridos papás, cuando el niño dice, ven, juega conmigo, y en el momento no se puede jugar, o en el momento debemos resolver otra situación, ¿cierto? Ahí hay un desafío sobre qué hacer, cómo responder. El zorro tiene una simbología moral muy fuerte, así como la tiene el lobo. Entonces, también cuando un niño ya ha sido entrenado y ha vivenciado la lectura crítica y la comprensión lectora en familia, él se hace preguntas más allá del estereotipo del lobo y del zorro, de la oveja y del conejito, de la tortuguita o de la serpiente, del patito o del dragón. Miren que son figuras que tienen estereotipos y arquetipos. Representan el bien, el mal, incluso el tono de la voz que se le pone al zorro en este cortometraje tiene un sentido. Entonces él se hace la reflexión según todos esos elementos, más lo visual.
volvamos para que ustedes escriban una pregunta que se les ocurra con este texto. ¿Qué significa domesticar? ¿Te han domesticado? ¿A quién domesticarías? Las preguntas, Lindelia, que queramos a partir de este cortometraje. Que crear un lazo. Para mí, tú no eres más que un niñito entre cientos de miles de niños más. Yo no te necesito y tú no me necesitas. Para ti, no soy más que un zorro entre otros miles de zorros. Pero si me domesticas, nos necesitaremos. Oye, juega conmigo. No podemos jugar. Domestícame. ¿Qué es eso? Significa crear un lazo. Para mí, tú no eres más que un niñito entre cientos de miles de niños más. Yo no te necesito y tú no me necesitas. Para ti, no soy más que un zorro entre otros miles de zorros. Pero si me domesticas, nos necesitaremos. Oye, Bueno, así hasta el infinitum podíamos seguir con el cortometraje, que en la presentación Lindelia va a aparecer el enlace para que lo abordamos después. Pero lo que me queda por decir es que hay como una especie de mundo. El niño tiene un mundo, el zorro tiene su mundo, el zorro está acostumbrado a que le pongan un lazo. ¿Sería posible, por ejemplo, mi pregunta sería posible, en vez de un lazo, sentarnos a conversar o a comer juntos y que ese fuera nuestro lazo? Claro, el animalito, la mascota, está acostumbrada a que le pongamos, a que usemos lo que se usa, lo que se hace con una mascota. Pero la vida puede ser distinta. Si entráramos a conocer al mundo del otro, la realidad, no siempre hay que amarrar a alguien para tener un lazo con él. Pero miren, esas son preguntas o respuestas que ya se hace uno cuando va pasado el tiempo y tiene un entrenamiento crítico. La única, no hay, o la pregunta sería, ¿hay muchas más maneras de encontrarnos diferentes a las que duelen? Un lazo, amarrar a alguien, es un acto de amor. Por aquí nos dice Lindelia algo, Juan Fernando. ¿Qué nos dice? Para ir Nos está avanzando. participando nos está participando la visión de Mateo, o sea, del estudiante. Mateo dice, el niño no tuvo barreras para invitar al zorro a jugar. No le tuvo temor, simplemente lo invitó. También quiero leer la participación de Silvia Isabel Lozano Ángel, que nos dice, cuando tenemos una mascota, ¿nos necesitamos mutuamente? Es una pregunta. ¿Qué Bellísimo. podemos necesitar de una mascota? Ya la mascota como participación en nuestra vida, en los niños especialmente. Bueno, cómo podemos interactuar de la mejor manera y cómo lo podemos reinterpretar? Bellísimo. ¿Quién necesita a quién? Mira, ¿la mascota nos necesita a nosotros o nosotros a ella? ¿Y cómo puede ser una relación más amorosa si yo conozco el mundo del otro para que el otro conozca también mi mundo? Me gustó mucho ese juego. Ahora que nuestras mascotas hacen parte de la vida con más conciencia que antes, Lindelia, esas preguntas críticas ayudan mucho a saber qué es lo que nos ocurre al interior. Tener una mascota es también una exploración espiritual de nosotros mismos. Si tenemos una mascota será por algo, ¿cierto, Mateo? ¿Por qué tenemos la mascota? ¿Qué necesitamos? Pues me gusta mi mascota por el
color, que es mi color favorito. Ah, Me encantan los gatos y mi mascota es un gato. qué bello. El color, y ese color lo asocias y lo relacionas, el color de tu gatito, que cómo se llama tu gatito, por ejemplo, lo relacionas con qué otras cosas que tengan ese color. Con el espacio, con, con el espacio, con la pecera de mi pez, ¿Sí? con las sillas, con unas sillas que tenemos, con el cable. Mateo, y si tú fueras tu gato, ¿qué le dirías a los papás? Si tú fueras tu gato, con ese color que tanto amas y que se parece al espacio, si fueras tu gatito, ¿qué le dirías a los papás del mundo y a los papás del colegio? Siendo tu gato, ya no eres Mateo, eres tu gato. Si fueras tu gato, ¿qué le dirías a las mamás y a los papás del mundo? Pues que me trataran bien, Ay, hermoso. ¿Y cómo es tratarte bien? no pegarme, ¿Y qué más? no tirarme cosas. O sea, darte mucho amor. Sí, Eso, hermoso. Y se da mucho amor también, Mateo, con canciones. Por eso yo les voy a dar esta canción del Principito. Miren, ya vimos el cortometraje entre el zorro y el Principito. Ahorita vamos a escuchar un fragmento de la canción para verlo de otra manera y ver qué preguntas aparecen también. ¿Dónde ir? ¿A dónde hay que buscar? Si el camino conocido no va a ningún lugar. ¿Dónde ir? Si algo hay que cambiar. Con las alas de tus sueños muy lejos llegarás. Ser humano es ser algo más, ser conscientes de nuestra libertad. ¿Dónde ir? Sé que existirá el amor que hay en tu alma, nos alumbrará. Lo esencial es invisible a los ojos. Esa es la gran frase, Lindelia, que tiene el Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. ¿Y a dónde ir si el camino que conocíamos, el camino conocido ya no está? Ese es el aprendizaje que nos deja la posibilidad crítica de entrar al mundo del Principito y recomendamos que entremos al Principito de manera crítica por medio de la plataforma Sora. Podemos hacernos preguntas sobre qué significa lo esencial, qué significa el camino conocido. ¿Será que hay otros caminos?
A veces lo que no vemos es precisamente lo que no comprendemos, lo que está detrás. En esta presentación, Lindelia, le ofrecemos a los padres de familia algunas estrategias de preguntas que pueden activar la reflexión emocional y simbólica antes de leer. Entonces, antes de llegar al texto, podemos hacer preguntas que tengan que ver con lo emocional y lo simbólico. De cierta manera, ya sabemos de qué trata el libro. Así que podemos decir, digamos, preguntas iniciales que generen expectativa. Y ya después empezamos la lectura. Puede haber una lectura compartida de 15 minutos, un fragmento del libro. Por ejemplo, yo les recomiendo la escena de la rosa y el cuidado para ver el valor del amor y la responsabilidad. El encuentro del zorro, del principito con el zorro como lo vimos, para entender, comprender los lazos y la espera. O el encuentro con el rey o el vanidoso. Entonces en la lectura uno puede elegir escenas, no necesariamente la totalidad. Con eso plantearse las preguntas y generar una estrategia. Por ejemplo, después de la lectura Lindelia, cada familia escoge una escena y responde preguntas críticas para conversar, para dialogar, jugar y crear. Se pueden pintar, se pueden dibujar, se pueden hacer las preguntas como si fuera un juego de cartas. Entonces, algunas de esas preguntas, ¿por qué el principito decide cuidar a su rosa, aunque sea caprichosa? Entonces ahí estaría una pregunta para Mateo. ¿Por qué Mateo decide cuidar a su gatito, aunque sea caprichoso? Mateo, usted se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué cuidas a tu gatito, aunque sea caprichosito? Elegimos preguntas sobre cada escena y las compartimos en familia. Puede haber una actividad artística, Lindelia. Por ejemplo, cada familia crea una flor de papel o de reciclaje, escriben cada pétalo algo que cuidan, algo que vamos a cuidar esta semana, una persona, un valor. Por ejemplo, Lindelia, esta semana que está terminando, porque termina mañana, de hoy a mañana, ¿qué quisieras cuidar? Que no hayas cuidado antes, tanto. ¿Qué quieres cuidar, Lindelia, que no hayas cuidado tanto entre hoy y mañana? Entre hoy y mañana tenga algo para cuidar y que no lo haya pensado. No, que no lo hayas cuidado Creería, tanto, que no lo hayas cuidado tanto durante estos días, que lo no cuidaste tengo en ese poquito. momento, en esa lista no tengo todavía algo para cuidar que yo sienta que tenga por allá como aplazadito. Y usted no Pero tiene sería una interesante, plantita, una mata, mira, sí, una pero está planta. muy linda. Ah, entonces Sí tengo sí una matica y está sí muy la linda. Y cuidado. tengo un perrito y está muy lindo también. O sea Entonces, las que cositas que sí. tengo en ese momento por cuidar, creo que están bien cuidaditas. Pero ya que me diste la palabra, quiero aprovechar algo que para nosotros es muy importante y muy valioso, y es la percepción de todos los que están acá. Queremos saber cómo evalúan ustedes la charla. Entonces, en el chat se ha dispuesto de un enlace para que ustedes nos comenten, nos compartan la evaluación sobre la charla y la respuesta que les daremos a esa evaluación será las memorias de esta conferencia. Entonces, por favor, los invitamos que ahorita tomen un tiempito, no les demora mucho, va a ser fácil, es rápido, y nos puedan evaluar y les devolveremos
la presentación. También quiero leer algo que nos ponían por acá, es cuando nos está escribiendo Laura Posada, dice, buenos días, ¿cómo se puede acceder a la plataforma? La plataforma de Sora es fácil el acceso, se hace a través de descargarla en el sistema y poniendo en usuario y en contraseña el número del documento del estudiante. Si podemos ampliar la información, entonces por favor nos escriben o se acercan a una de las bibliotecas de las sedes de acá en mayores o en la sede infantil y con todo gusto les daremos el paso a paso o les ayudamos a revisar cómo pueden descargar la plataforma. Paula en el chat también nos puso el enlace de Sora. Juan Fernando nos pone, lo esencial significa que el valor de las cosas no siempre es evidente y no se puede ver a una simple vista, sino que se percibe a través del corazón o los sentimientos. Esa es la parte importante también que nos relacionaba William ahorita con la frase del Principito. Y si desean una información puntual o adicional sobre Sora, nos pueden escribir al correo emanrique@sanignacio.edu.co, que está acá Elizabeth Manrique en sede mayores, o a Biblioteca Infantil, donde los atenderé yo con mucho gusto. Muchas gracias, William. Continuamos contigo. Gracias, Lindelia. Nos quedan unos 5 minuticos para ir cerrando porque sabemos el tiempo de ustedes como familia también. Y una de las estrategias, Lindelia, que les propongo es un mural de preguntas del corazón. Una parte de la casa, un muro, un espacio que pueda compartirse para crear una figura del corazón y llenarlo de preguntas. Puede ser también un tablero, pero preguntas del corazón que permitan crear un compromiso familiar. Por ejemplo, leer juntos cada semana, escribir una pregunta nueva, o por ejemplo, si vemos una película, hacemos las preguntas y se las ponemos a ese mural en forma de corazón. Si estamos en el desayuno o si estamos en la comida, vienen familiares y salen preguntas, esas preguntas de los que llegan a la casa y de lo que sentimos, también las podemos poner en el mural en forma de corazón. Elegir un lugar de la casa, Juan Fernando, Mateo, queridos papás y mamás, para que esas preguntas no se escondan, sino que hagan parte de nuestra crítica espiritual, emocional también. Cuando hablamos ya de una manera muy puntual de las características de los personajes de los cuentos, podemos hablar de rasgos físicos, de carácter. Del Principito decimos que es pequeño, curioso, adorable, determinado, pero estar muy atentos, Lindelia, papás y mamás, a los cambios que va a vivir el personaje. Y yo diría que los podemos relacionar con nuestros propios cambios. ¿Qué desafíos se enfrenta el personaje? Va a enfrentar desafíos parecidos a los que tenemos como familia. Desafíos que hay que enfrentar. Por ejemplo, el Principito abandona su planeta en una aventura. A veces en familia, papá o mamá tienen que trabajar toda la semana para descubrir muchas otras cosas, otras oportunidades, otras vivencias. Entonces, lo que encontremos en el personaje, lo vamos a conectar con nosotros mismos. También otra actividad en esta estrategia es que veamos una película simbólica, Coco, Mi vecino Totoro, Up, y hacer un collage de esas cosas esenciales de nuestra familia en el mural, en el espacio de lectura crítica que hemos elegido, o crear un diario de lecturas familiares, y no solo de las lecturas de papel o digital, las lecturas de las situaciones, de las escenas,
de los momentos que estamos viviendo. En esta imagen hay un grafiti en la Ciudad de México. Una de las actividades que les recomiendo es caminar o salir en el carro a ver los grafitis o la información visual que está en ciertos recorridos de ciudad que podemos hacer. Podemos encontrar la frase espejo. Cada papá anota una frase del texto que refleje su propia vida. Reescribir la escena, cambiar el final o punto de vista del personaje, dialogar con el texto. Lindelia, ¿qué nos dice el maestro Paulo Freire? Paulo Freire nos dice, la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. La comprensión crítica parte de reconocer que todo texto está vinculado con la experiencia vital y social del lector. Paulo Freire. Entonces, claro, entonces lo que hacemos es lo que nos permite ser lectores críticos, lo que somos y lo que hacemos. O sea, si la pregunta fuera, entonces, ¿qué? ¿Cómo enseño lectura crítica y comprensión lectora en casa? Pues yo diría, Lindelia, con lo que somos. La materia prima es lo que somos como familia, como seres humanos, con la diversidad y la pluralidad que nos constituye. No hay una mejor manera de ser familia que ayuda a ser un lector crítico. Todas las maneras de ser familia, como están constituidas nuestras familias, esa es la materia prima, lo que somos y lo que Juan Fernando ahorita nos decía, lo que hacemos, lo que practicamos, nos puede ayudar a la lectura crítica. El asunto es hacernos preguntas y ser conscientes que mientras que hacemos la vida familiar, podemos estar aprendiendo, conociendo y buscando el conocimiento más allá de la escuela, en los viajes, en los encuentros, en las situaciones, en las festividades, en las reuniones familiares. Es el momento para que los niños sean protagonistas y que lo que nos pasa sea el insumo para conocer, para aprender. Imagino una reunión familiar donde los niños hablan, preguntan, participan, los adultos también, todos se integran y no hay nadie callado. Todos tienen algo que decir, todos participan. Lindelia, para cerrar, entre tantas estrategias que podemos encontrar después, lo único que me queda decir es que los admiro como papás, como mamás, porque están construyendo espacios familiares para que la educación tenga que ver mucho con las emociones, de donde venimos. Como diría Chucky Town, de donde vengo yo es que yo soy papá. De donde vengo yo es que yo soy mamá. De donde vengo yo es que aprendo a acompañar a mis hijos. No hay que ir muy lejos. Es con nuestro territorio, con nuestros ancestros, con nuestra memoria. Ser crítico significa reconocer de dónde venimos, no negar nuestras raíces, conversar amorosamente con nuestro pasado, crear vínculos por medio de las preguntas, por medio del diálogo, la oralidad, hablar más.
yo diría, Lindelia, somos una sociedad que de cierta manera se queda mucho con las pantallas. Y en una sociedad de pantallas, de la hiperconectividad, lo que se necesita es más conversa y que la vida sea un laboratorio para hacernos preguntas, para buscarnos a nosotros mismos. Más visitas donde las abuelas, donde los abuelos. Hay que volver a los lugares donde hemos amado la vida y con nuestros hijos, para que ellos sepan lo que nos sucedió y lo que aprendimos ahí. Como padres, debemos contarles nuestras vivencias, nuestros desafíos, que conozcan nuestras historias, que vayan al barrio donde crecimos, al pueblo, a la ciudad, que conozcan las raíces de las que ellos están hechos, que conozcan el linaje femenino, masculino de la familia, que tengan a alguien a quien admirar en la familia, que sientan que la familia es un territorio en el que pueden crecer, que cuando no estemos como papá y mamá, sepan que tienen primos, tíos, abuelos, familiares, que también los pueden acompañar, amar, proteger y pueden aprender. Los niños sienten que están acompañados no solo cuando tienen una casa, un lugar, es cuando tienen también abrazos, lecturas, cuando saben que sus padres les han abierto el mundo, su pasado, cuando les cuentan de dónde vienen. Uno no puede, como niño, hacer el camino, como adolescente, ir en el presente o en el futuro, si no sabe de dónde viene su memoria familiar. Ir hacia adelante es imposible si uno no sabe el camino que hicieron nuestros seres amados para llegar hasta acá. La vida de nuestros hijos va a doler mucho si no tienen referentes y nosotros tendremos que mostrárselos para que se defiendan no solo con lo que la escuela les ofrezca, sino también con la memoria, con el pasado, con las historias de los que estuvieron antes. Ese es su equipaje para enfrentar críticamente al mundo. Yo sé para dónde voy porque mis papás me dijeron de dónde venían ellos. Yo me reconozco en mi familia. Yo sé quién soy porque tengo ancestros y me siento orgulloso de ellos. Lo que yo quiera hacer, lo podré lograr, pero porque he tenido memoria. Espero que eso sea lo que digan sus hijos y espero que es lo que digan nuestros niños del colegio Lindelia para enfrentar la vida más allá de los textos escolares. Comprender la lectura, ser parte de la crítica amorosa del mundo, significa tener familia y saber de dónde vengo para respetar a otros. Gracias a todos. Gracias a ti, William, por excelente participación. Sabes, también tenías público aquí adentro en la biblioteca. Entonces tengo una mamá aquí que también estaba tomando nota. Muy interesante todo lo que nos compartías, toda esa experiencia tan bonita puesta en palabras. Eres un libro, como decías al principio, un libro también leído, porque ya has leído mucho y ya has vivido mucho y compartir este espacio contigo es muy enriquecedor.
Definitivamente, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Nos queda como memorias el video para que lo podamos retomar y quien también nos participe en la evaluación del evento, a vuelta de correo le estaremos enviando entonces las memorias. William, un abrazo gigante. Me alegra mucho este reencuentro. Me alegra mucho volver a verte, volverte a escuchar, porque digamos, en nuestro momento que nos encontramos, también William estaba creciendo mucho en toda esta parte de promoción animación a la lectura y veo un William maravilloso. Me encanta, William, escucharte. Gracias por participar, gracias por compartirnos a todos todo este espacio y este momento. Bueno, bendiciones para todos, una muy feliz tarde, Dios los bendiga. Ya está. William, tienes el micrófono. Muchísimas gracias a todos. Chao. Gracias, madres, padres. Gracias, Mateo. Gracias, Juanfer. Gracias a todos. Nos veremos Excelente próximamente. la charla. Muchas gracias, William. Gloria, Maravillosa. gracias. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Ya te la voy a mandar. Una feliz tarde para todos. Gracias. Yo me creo. Gracias. Gracias. Con gusto. Esa vocecita me encanta. Ella es-